Lo que vamos a hacer es un solo sistema pensional en Colombia y vamos a buscar un régimen de transición de tal manera que todos los que tienen derecho a pensionar se metan a Colpensiones. Y vamos a hacer una campaña de tal manera que los jóvenes de todo el país que trabajan entiendan y comprendan que su futuro está en Colpensiones. Por eso los vamos a traer aquí en nuestra campaña para trabajar. Y en el proceso de transición vamos a impedir que nos digan que las reformas van a generar crisis económica. Los recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social. Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer, obras de infraestructura importantes que requerimos en este momento en el campo colombiano. Podemos incluir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a organismos internacionales o a la banca usurera que nos preste los recursos cuando nosotros los podemos tener. Ese es un proceso de transición que vamos a adelantar en este momento. También le he planteado unas iniciativas al gobierno nacional. Veo que el presidente, una reciente entrevista en algún medio televisivo, anunció un inicio de acuerdo en una propuesta para convertir a Colpensiones, porque nosotros somos entidad financiera, progresivamente en un organismo financiero que puede terminar siendo un banco nacional. Estas polémicas declaraciones del presidente de Colpensiones, el señor Jaime Duzán, generaron toda una tormenta mediática este fin de semana de Navidad, después de proponer a algunos colegas, y en una intervención que le hicieron a algunos colegas de medios de comunicación, que el ahorro pensional de los colombianos podría ser usado para financiar proyectos de infraestructura, como el tren de Soledad a Barranquilla, propuesto por el presidente Gustavo Petro. Recursos que tenemos de ahorro los vamos a invertir en lo social. Por ejemplo, podríamos pensar que obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla, a Soledad, lo podamos hacer, obras de infraestructura importantes que requerimos en este momento en el campo colombiano. Podemos incluir esos recursos para no tener que pedirle al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a organismos internacionales o a la banca usurera que nos preste los recursos cuando nosotros los podemos tener. Ese es un proceso de transición que vamos a adelantar en este momento. También le he planteado unas iniciativas al gobierno nacional. Veo que el presidente, una reciente entrevista en algún medio televisivo, anunció un inicio de acuerdo en una propuesta para convertir a Colpensiones, porque nosotros somos entidad financiera, progresivamente en un organismo financiero que puede terminar siendo un banco nacional. Después de las polémicas que desataron estas declaraciones del hoy presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo que salir a aclarar lo dicho por su funcionario a través de su cuenta en Twitter, donde dijo y le informó a la ciudadanía y por supuesto a toda Colombia y a la opinión pública y a las personas que lo estaban criticando, que la reforma pensional que el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno del cambio, propone, no va a usar ese ahorro pensional para proyectos de infraestructura, y recalcó que gobiernos anteriores y hasta actualmente se están usando esos dineros por parte de fondos privados para proyectos de infraestructura como el puente Chirajara y las rutas 4G en diferentes partes del país. Veamos lo dicho por Gustavo Petro. No es cierto que el ahorro que el gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana con la reforma en infraestructura. Eso hacen con billones de pesos los fondos privados de pensiones. Véalo en la Ruta del Sol 2 y en el puente de Chirajara. Al lograr que parte de las cotizaciones que se hacen a los fondos privados vayan a partir de la reforma a Colpensiones, garantizando la pensión de los cotizantes, se logra disminución de la parte del presupuesto que el gobierno gira a Colpensiones. El ahorro presupuestal que se logra con la reforma y que no viene del dinero de los cotizantes sino del presupuesto nacional se gastará en el bono pensión de medio salario mínimo para los 3 millones de adultos mayores que hoy están por fuera del sistema pensional. Solo en los 2 primeros años gastaremos la mitad del ahorro presupuestal en disminuir el déficit fiscal que heredamos por disminuir los costos del endeudamiento nacional y producir así un segundo ahorro presupuestal que sí puede ser destinado a inversión en infraestructura. El tema de las pensiones, como
muchos otros temas que han generado polémica desde la llegada de Gustavo Petro al poder y que han utilizado algunos medios de comunicación y por supuesto personalidades de la oposición o detractores del gobierno de Gustavo Petro para criticar su gobierno y su mandato, pues ha hecho que el mismo presidente Petro no solo haya tenido que hacer este hilo para aclarar las desafortunadas declaraciones de Jaime Duzán, director de Colpensiones, sino también se ha tomado el tiempo de citar algunas de estas polémicas o estas citas que le han dado o que arremeten contra su gobierno frente al tema de pensiones para aclarar puntos que no tienen en cuenta estas partes, estos medios de comunicación y algunas personalidades de la oposición, como es el caso del representante de la Cámara, el señor Miguel Polo Polo, quien dijo lo siguiente. Prepárense para el robo más grande de la historia de Colombia, y de frente. Petro cogerá los ahorros pensionales de los colombianos y se los gastará en subsidios y en proyectos de infraestructura que no darán ninguna rentabilidad y que terminarán en obras negras. El presidente Gustavo Petro decidió citar este trino del representante de la Cámara, Miguel Polo Polo, para aclararle algunos puntos frente a las críticas que él hacía a las declaraciones de Jaime Duzán y por supuesto toda la polémica que ha surgido a raíz de esas desafortunadas declaraciones del día sábado. En ese momento, en ese trino que él hizo, pues citando lo dicho por Miguel Polo Polo, la aclara que jamás en su gobierno se utilizará ese ahorro pensional o esa reforma pensional no utilizará ese ahorro pensional para proyectos de infraestructura y le recuerda cómo si lo han hecho en otros gobiernos, como lo han sido para las vías 4G y el caso de Sarmiento Angulo con diferentes proyectos de infraestructura como el puente Chirajara y también cómo su reforma pensional lo que busca principalmente es que ese ahorro vaya a la obtención al financiamiento de algunas pensiones de adultos mayores que no llegaron a pensionarse por alguna razón, como lo son la edad o las semanas cumplidas de pensión. Veamos lo dicho por el presidente Gustavo Petro. Es en estos años que el ahorro pensional se ha gastado en infraestructura, muchas 4G y sobre todo en test de financiamiento al Estado. Nosotros queremos que las cotizaciones de los actuales trabajadores y trabajadoras financien pensiones y las garanticen. Hoy la rentabilidad del ahorro pensional está dependiendo de la tasa de interés pactada por el Estado en test y por los peajes de vías concesionadas. Tal situación seguirá igual con nuestra reforma porque no tocaremos el ahorro pensional, sino solo el destino de las cotizaciones. Una parte de la cotización irá a Colpensiones para garantizar el pago de pensiones, incluida la suya, representante, y otra parte, si se gana en su vida laboral más de 4 salarios mínimos y lo quiere él o la cotizante, a los fondos privados de pensiones. La cotización en Colpensiones se convierte de una vez en pago de pensiones y si su salario es alto y así lo quiere, puede realizar el ahorro individual en un fondo privado para aumentar su renta pensional. A pesar de que la ofensiva ha sido fuerte, algunos miembros de la oposición, como ha sido el representante Miguel Polo Polo, la senadora María Fernanda Cabal y el mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez, varios internautas le han respondido a estos líderes de la oposición y por supuesto a los medios corporativos, como los ha llamado Gustavo Petro, frente a las críticas que ha hecho frente a las críticas y la polémica que ha surgido a raíz de las desafortunadas declaraciones del 24 de diciembre del actual presidente de Colpensiones, el señor Jaime Duzán. Y entre varios comentarios, varios trinos y varias publicaciones en redes sociales han resaltado 2 videos que se han vuelto también virales, además de las declaraciones de Jaime Duzán, y es una nota de Noticias 1 que aquí hemos rescatado, donde se manifiesta, se denuncia, se comunica cómo hace unos años también un proyecto de infraestructura de los hijos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de algunos centros comerciales en diferentes partes del país, como en Bogotá y en Cartago, fueron financiados por ese fondo pensional de ahorros de los fondos privados de pensión y obviamente los internautas dicen que ahí sí los medios de comunicación y por supuesto también los líderes de oposición o los que se hacen hoy llamar oposición no decían absolutamente nada, así como una declaración del actual presidente de Asofondos durante el gobierno de Iván Duque, el señor Santiago Montenegro, donde detalló de manera muy eficaz dónde se han usado esos fondos de pensión en diferentes proyectos de infraestructura en todo el país. Veamos. Esta es una inversión que se apalanca con fondos de pensión. El moderno centro Nuestro
nuestro Cartago, catalogado por los medios de comunicación locales como el centro más grande del norte del valle, con una inversión que supera los 100.000 millones de pesos, con 140 locales, cines y plazoleta de comidas, entre otros servicios. Esta es una inversión que se apalanca con fondos de pensiones. A la inauguración de nuestro Cartago fueron todos los personajes importantes de la zona, empezando por los jerarcas de la Iglesia Católica que bendijeron el proyecto del desarrollador Tomás Uribe Moreno, una de cuyas firmas, Jaguar Capital SAS, es promotora del proyecto y de su estructuración financiera a través de Corfi Colombiana. Esta es una región bendecida por Dios. Hoy hay más de 4 billones de pesos invertidos en diferentes activos inmobiliarios locales en sectores como hotelería, vivienda en distintos estratos, centros comerciales, arriendos de oficinas, comercio y almacenamiento. Sin los recursos de los fondos de pensiones, que son propiedad de los 18 millones de afiliados, estas obras seguramente no existirían y no se podría generar el bienestar actual del país. Después de que la polémica fue creciendo, de que el mismo presidente Gustavo Petro saliera a aclarar lo dicho por el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, y por supuesto también las citaciones y los diferentes videos que se han hecho viral, como los que acabamos de ver de Noticias 1 y el señor Santiago Montenegro, hay un punto en común donde llegan los detractores y por supuestamente las personas que apoyan el gobierno de Gustavo Petro, y es la desconexión que tienen algunos funcionarios de este gobierno con la idea de país o de cambio que tiene el actual presidente de la República, Gustavo Petro, y que por supuesto impartió y lo llevó a su triunfo en las pasadas elecciones presidenciales de junio de este año. Y es pues esa desconexión que tienen esos funcionarios con ese proyecto de país, como las declaraciones de hace una semana de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde dijo que había llegado a esta corporación o a este instituto tan importante para la niñez colombiana solo porque se lo había propuesto la primera dama de la República, sin ella haber tenido pues ninguna experiencia en un cargo parecido de algún tipo relacionado frente a los temas que tiene el ICBF. Y hoy se suma esta polémica de Jaime Duzán, que pues dio esas desafortunadas declaraciones y que hoy tienen en la picota pública al gobierno de Gustavo Petro. La pregunta real y crítica será al presidente Gustavo Petro es si realmente pues, estos funcionarios deberían de seguir en los puestos que están actualmente o si de verdad se debería reconsiderar pues, un revolcón para, como dicen algunos, purgar todo el gabinete del gobierno Petro y esos funcionarios para lograr esas reformas tan anheladas que él propuso y que por supuesto necesita el país. Así que queremos saber sus opiniones frente a este asunto. Si creen que el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, debería dar un paso al costado, y también si creen que hay algunos funcionarios del gobierno Petro que están muy en duda su compromiso con las reformas del cambio. Mi nombre es Julián Lamprea y somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.